Hola, soy el doctor Daniel Borges de la Universidad Diego Portales y en esta clase, la última del curso de biología, continuaremos estudiando los componentes celulares y moleculares del sistema inmune. En la clase pasada señalamos que los linfocitos B ejercen su función secretando anticuerpos, que son proteínas que se unen específicamente a antígenos. Pero, ¿cómo los anticuerpos pueden eliminar a los patógenos? A continuación, veremos algunas de las funciones efectoras de los anticuerpos. La sola unión del anticuerpo al antígeno puede dificultar la acción de los patógenos, como por ejemplo cuando un anticuerpo se une a una proteína clave en la infección de un virus y la neutraliza. La unión del anticuerpo a un antígeno en la superficie de las bacterias las hace más apetitosas para las células fagocíticas, estimulando su ingestión. Este proceso se denomina opsonización. Finalmente, los anticuerpos pueden activar la llamada vía del complemento. Las proteínas del complemento las encontramos en el plasma y se activan de manera secuencial cuando varios anticuerpos se adhieren a la superficie de células extrañas. La etapa final genera un poro por el cual ingresan iones y agua, haciendo estallar a la célula. Existen distintas clases de anticuerpos, cada una con características particulares. La inmunoglobulina M o IgM es un pentámero y es el anticuerpo que se secreta más tempranamente en la respuesta primaria. Su principal acción es la activación del complemento. La IgA es un dímero y lo encontramos en las secreciones del cuerpo. Su principal función es neutralizar a los patógenos, evitando que se adhieran a las células epiteliales. La IgD es monomérica y solo se encuentra en la membrana de los linfocitos en reposo, por lo que no se secreta. La IgG es la inmunoglobulina más abundante en el plasma y se secreta tanto en la respuesta primaria tardía o en las respuestas secundarias. Finalmente, la IgE es un monómero que puede unirse tanto a antígenos como a receptores en la superficie de mastocitos y basófilos, lo que genera que estos liberen histamina y por lo tanto se asocia a la respuesta alérgica. Estudiemos en más detalle la respuesta a alérgenos. Una primera exposición a un alérgeno inducirá la activación de los linfocitos B vírgenes, que secretarán IgE, específica para los antígenos presentes en el alérgeno. Esta se unirá por un extremo a los receptores en la superficie de mastocitos o basófilos. La segunda exposición al alérgeno inducirá que las IgE en la membrana se agrupen, lo que generará la liberación de histamina, que es la que produce los síntomas de la alergia. A continuación, estudiaremos a los linfocitos T, los otros protagonistas del sistema inmune adaptativo.
Los receptores de los linfocitos T se componen de dos cadenas, llamadas alfa y beta, unidas a través de un puente disulfuro. Y también poseen regiones variables que se unen a los antígenos. A diferencia de los receptores de linfocitos B, estos siempre permanecen en la membrana y no son secretados. Los linfocitos T tienen la particularidad de que no son capaces de reconocer los antígenos al menos que estos sean presentados por las llamadas células presentadoras de antígenos. La presentación del antígeno involucra la degradación de las moléculas presentes en el patógeno y su colocación en una proteína en la membrana llamada MHC o complejo principal de histocompatibilidad. El receptor de los linfocitos T solo reconoce al antígeno si éste se encuentra montado en el MHC de la superficie de una célula presentadora de antígenos. Tal sistema de reconocimiento debe ser aprendido por parte de los linfocitos T durante su maduración en el timo. Como los receptores son generados al azar por los mismos mecanismos que se utilizan para generar la enorme diversidad de receptores de los linfocitos B, existe la posibilidad de que un linfocito T genere un receptor afuncional. En el timo ocurre una selección positiva de los linfocitos T, donde solo aquellos que son capaces de reconocer los MHC presentes en las células son seleccionados, mientras que los que no son capaces de hacerlo mueren por apoptosis. Una segunda etapa de selección, llamada selección negativa, evita que los linfocitos T que poseen receptores capaces de reconocer antígenos de nuestras propias células sobrevivan. Las células del timo les muestran antígenos propios y aquellos linfocitos que los reconocen mueren por apoptosis. Existen dos tipos principales de linfocitos T, llamados linfocitos T citotóxicos o linfocitos T CD8, ya que poseen una molécula en la membrana llamada CD8, y los linfocitos T helper o linfocitos T CD4. Cada uno tiene una tarea específica en la respuesta inmune y son activados en concordancia. Los linfocitos T citotóxicos reconocen antígenos mostrados por MHC de clase 1, los cuales están presentes en todas las células nucleadas y presentan antígenos provenientes de patógenos intracelulares, como los virus, o en el caso de células que se hayan transformado en cancerígenas, antígenos propios de dichas células. La acción que tomará el linfocito T citotóxico dependerá del contexto. Si el antígeno lo presenta una célula presentadora de antígenos, profesional del sistema inmune, como las células fagocíticas, el linfocito entenderá que dicho antígeno fue capturado por la célula del sistema inmune e irá a destruir otras células que lo presentan. En cambio, si la célula que presenta el antígeno es cualquier otra, implicará que la célula se ha infectado por el virus o se ha transformado en una célula tumoral y hará que se suicide por apoptosis.
Los linfocitos de Helper, en cambio, reconocen antígenos mostrados por MHC de la clase 2, los cuales solo están presentes en las células presentadoras de antígenos profesionales del sistema inmune, que incluyen a las células dendríticas, a los macrófagos y a los linfocitos B. Los MHC de clase 2 muestran antígenos provenientes de patógenos extracelulares como la mayoría de las bacterias. Para montar una respuesta a ellas es necesario activar a los linfocitos B para que secreten anticuerpos que ayuden a combatir a esas bacterias. Aquí se muestra en detalle la activación de los linfocitos T helper por una célula presentadora de antígenos profesional. La primera etapa es la presentación del antígeno en sí en un MHC de clase 2, seguido por una conversación por medio de moléculas de señal llamadas citoquinas que permiten la activación completa del linfocito. A continuación, el linfocito T helper secretará más moléculas de señal para coordinar la actividad de los linfocitos B y de los linfocitos T citotóxicos. Para activar al linfocito B correcto, esto es, el que tenga el receptor adecuado para el antígeno, el linfocito T helper primero debe activarse por una célula presentadora de antígenos profesional y luego debe encontrar al linfocito B que presente el mismo antígeno. Recuerde que los linfocitos B también poseen MHC de la clase 2. Esto significa que el linfocito B fue capaz de reconocer al patógeno correcto, fagocitarlo y presentar el antígeno, por lo que es el linfocito adecuado que hay que activar para que genere linfocitos de memoria y células plasmáticas productoras de anticuerpos. Los linfocitos T citotóxicos, en cambio, su única función es destruir células que presenten antígenos extraños en MHC de clase 1 y para ello inducen su suicidio celular a través de dos proteínas. Las perforinas, que forman poros en la membrana plasmática de la célula blanco, y las granzimas, que entran por dichos poros y activan la apoptosis. Con esta clase llegamos al final del curso de biología. Nos vemos y mucho éxito en el futuro.